¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Poncho de Anda, aquí presente, gracias por conectarse conmigo. Y bueno, les voy a contar una historia. Fíjense que esta mañana mi buen amigo, mi carnal, Emanuel Cabrera, me hizo llegar uno de esos videos de cadena que todos los días aparecen en el WhatsApp, nos envían en las cadenas nuestros amigos, etcétera. Y la verdad es que le dedicamos siempre una buena parte de nuestro tiempo, sobre todo en la mañana cuando nos estamos arreglando y relajando, para ver, a veces reír y a veces también meditar y reflexionar sobre esas cosas que aparecen en el WhatsApp. Pero bueno, este video en particular a mí me puso a pensar y me puso a meditar mucho. Y por eso es que quise yo compartirlo con ustedes, porque el mensaje era muy bonito y por eso con ustedes en el videoblog del día de hoy, aquí lo tienen. Les quiero adelantar que este no es un video muy nuevo. De hecho, después de investigar un poquito, descubrí que ya este video está circulando desde hace rato, más o menos un par de años. En el 2018 por ahí encontré algunas cosas en las redes sociales. Pero bueno, la verdad es que nunca está de más recordar mensajes, sobre todo cuando son positivos, cuando son cosas que nos ayudan a crecer. Y por eso es que yo he decidido compartirlo con todos ustedes hoy, para que así nos inspiremos juntos a cambiar nuestra forma de ver la vida, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida. Este video, que circula ya desde hace tiempo, es de un niño aparentemente de origen hindú que hace una simple pregunta y cuestiona nuestra realidad por completo con una pregunta sencillísima. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que tú practicas todos los días? So my question to you today is, what do you practice every day? What do you practice? Because what you practice, you will get good at. What do you practice? Do you practice joy in your life? Do you practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? Because if you complain, you will get very good at it. And you will get so good at it that you will find fault with everything, even when there's no fault that a layman cannot see. You, being an expert, will see it. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it that the most trivial you'll think, trivial thing, will make you angry. Like sitting in an airplane and watching the sea across from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? Do you practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you, including the buffalo you don't have. So I propose, if this is true that it's a question of practice, then I propose you practice joy. Lo que yo quiero ahora es preguntarles a todos ustedes una pregunta sencillísima, la misma que hizo este chamaco, este niño. ¿Ustedes a qué dedican su tiempo? ¿Qué es lo que practican todos los días? Porque las mentes tóxicas, si nos ponemos a analizar, son mentes que están dedicando su tiempo siempre a ver lo negativo de todo. Las mentes tóxicas son esas mentes que dedican su tiempo al conflicto, a crear malestar y estrés en esas personas que viven a su alrededor, intoxican el ambiente, se dedican a generar problemas y no precisamente a trabajar en las soluciones de esos problemas, que eso es en lo que debemos de enfocar nosotros nuestro tiempo y nuestra vida. Problemas siempre van a haber, ¿cómo los vamos a resolver? ¿Cuántas veces no estamos buscando echarle la culpa a otros de nuestros errores? Yo lo he hecho, y ahora sí que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque creo que todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Y cuántas veces se ha creado una mala energía en nuestro ambiente? Puede ser en el trabajo, entre nuestros mismos amigos o en la familia, en lo que nos rodea, porque hay una mente tóxica que está contaminando con su negatividad y con su miedo. Porque las mentes tóxicas sí están en todas partes, y las mentes tóxicas viven con miedo, viven con malestar en todo lo que les está rodeando. Las mentes tóxicas no saben relajarse, llevarse la vida con calma.
esas mentes tóxicas siempre están viviendo con estrés y se dedican a crear situaciones que son de tensión en todo lo que está girando a su alrededor. Las mentes tóxicas siempre viven a la defensiva, y esas mentes tóxicas que están así como que cuidándose de todo, les resulta muy fácil señalar los errores de otras personas sin aceptar toda esa responsabilidad que les corresponde por sus propias acciones. Pero también hay buenas noticias, no todo es negativo, porque yo no soy una mente tóxica, caramba. La buena noticia es que somos nosotros mismos los que tenemos ese poder de poder cambiar el rumbo en nuestra vida. Tenemos que empezar por cambiar el ambiente, sustituir esos pensamientos negativos por una actitud positiva que vamos a tomar frente a todos esos retos que nos presentan en el día a día, agarrando al toro por los cuernos y liberándonos de nosotros mismos. Hay que hacerlo. Libérate y sustituye toda esa negatividad con pensamientos buenos. Sé optimista y aplica una actitud positiva en todo lo que hagas en tu vida. Ser positivo nos ayuda a enfrentar los problemas con soluciones. Nos ayuda a enfrentar los problemas con una perspectiva buena, completamente diferente y que resulta muy propositiva. Pero ojo, porque no se trata solamente de pensar de forma optimista. Eso no es suficiente, ya que obviamente eso no va a solucionar nuestros problemas así por arte de magia y se nos va a poner la vida de color de rosa. Lo que hay que hacer es realmente aplicar todo eso que pensamos para poder entonces conseguir el cambio, porque ser optimista y pensar positivo significa que las cosas van a salir bien porque estamos tomando la iniciativa de cambiar las cosas que nos están afectando con verdaderas acciones. El cambio sucede cuando tomamos movimiento y cuando dejamos de ser pasivos, cuando dejamos de estar ahí nada más viendo cómo estamos afectados y tomamos acción con esa esperanza de ver que todo al final del camino va a salir bien, porque es la realidad. Al final todo va a estar bien. Ser positivo es buscar solución a todos los problemas. Ser positivo es aprender a superar todas las adversidades. Y para eso hay 4 pilares que debemos de aplicar todos los días de nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama. Incluso cuando estamos soñando, tratar de programarnos. Y esos 4 pilares son muy sencillos. El primero es la voluntad. El segundo es el esfuerzo. El tercero es la superación. Y el cuarto es el sacrificio. Si no estamos nosotros dispuestos a cambiar, nada hay que hacer, porque precisamente de eso se trata la voluntad, y la voluntad es indispensable para generar ese cambio. El segundo es que sin esfuerzo no podemos tener la voluntad para no darnos por vencidos, y eventualmente vamos a tirar la toalla, nos vamos a dejar caer y vamos a dejar todo tirado a medias, y tampoco se trata de eso. Ahora, el deseo de superación, esa es la gasolina, es el combustible que nos va a permitir generar toda esa energía que necesitamos y que se requiere para que podamos seguir siempre hacia adelante en ese camino vasto pero maravilloso que se llama vida, sin importar cuántos obstáculos se nos presente, porque tenemos ese combustible ahí adentro que nos ayuda a seguir adelante. Nunca se detiene. Y bueno, finalmente los sacrificios, esos son el sudor, ese es el recuerdo de que estamos dejando muchas ganas por cambiar en el camino. Nos recuerda que hemos puesto un esfuerzo profundo en todas esas metas que nos estamos proponiendo. Ya para cerrar, nada más quiero recordarles que el mundo nos ha maleducado a buscar soluciones que sean inmediatas. Vivimos en un mundo moderno donde todo son soluciones rápidas y fáciles, como si se tratara de un celular o de una computadora donde simplemente entramos, abrimos el programa, pedimos que nos dé la respuesta y por arte de magia, ¿qué creen? Ya aparece todo resuelto. Nuestra vida ya se arregló. Pero no. Nuestra vida no funciona así. El verdadero cambio siempre va a suceder en el presente, mientras caminemos paso a paso, sin desesperarnos, un día a la vez, momento a momento, entrenando nuestro espíritu, corrigiendo los errores y alejándonos también de los vicios, porque los vicios no ayudan. El cambio va a suceder cuando aprendamos a ver todas esas piedras que hay en el camino, o rocas, porque a veces son muy grandes, pero el chiste es que las aprendamos a ver como oportunidades que nos permitan valorar nuestras opciones, porque todos tenemos opciones. La roca está ahí, la piedra ya existe. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa piedra? ¿La voy a rodear? ¿La voy a quitar? ¿La voy a saltar? ¿O simplemente me regreso y agarro un camino diferente? Lo que puedes hacer es eso, pero lo que no puedes hacer es quedarte estático e instalado frente a la piedra y verla así como diciendo, ¿y ahora qué hago? Eso no sirve de nada, porque quedarte ahí, parado, instalado, en esa queja o en ese problema, lo único que va a causar es que te acostumbres a vivir con esa piedra sin hacer absolutamente nada por cambiar y seguir adelante. Te vas a volver entonces una persona que se está quejando todo el tiempo.
Y nuevamente entonces, después de todo lo que hemos platicado, yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú practicas o qué es lo que quieres practicar a partir de ahora? Yo soy Poncho de Anda. Y como siempre, un placer haber compartido con ustedes. Esto es la Escuela de la Vida. Recuerden que si pueden compartan este video, suscríbanse al canal si no lo han hecho aún y el like siempre sirve. Que te valga, cambio y fuera. Nos vemos en la próxima.